Muy buenas tardes o días, amigos. Mi nombre es José Manuel Ochoa Barraza, oriundo del pueblo de Pascual Orozco, municipio de Guerrero. Y en el marco de los festejos revolucionarios, me gustaría hablar un poco acerca de lo que fue nuestro entorno, hablando particularmente de lo que son los valles, un valle como lo es el valle del río Papigochi y algunos de sus tributarios, y las zonas montañosas aledañas, las cuales pues en conjunto producen este entorno del que vamos a hablar. No vamos a hablar de fechas o detalles muy específicos, vamos a hablar de los tiempos en los que no teníamos las vías de comunicación, los asentamientos, la disponibilidad de infraestructura que tenemos actualmente y cómo se ajustaba tanto la gente que transitaba por estos sitios, que comenzó a habitar estos lugares, y todo esto con un enfoque hacia la fauna silvestre. ¿Cuál ha sido la importancia y cuál sigue siendo la importancia de la fauna silvestre para nuestras comunidades? Primero que nada vamos a describir un poco lo que es un valle. Son zonas particularmente planas, con cierto nivel de planicie. Son lugares con suelos muy profundos y tienen ciertas características biológicas muy importantes. Son los lugares más productivos por la riqueza de sus suelos, por la humedad que estos guardan, por la cercanía a ríos, por algunos cuerpos de agua como lagos, lagunas, algunos aguajes. La vegetación en estos sitios suele ser más productiva y por ende la fauna está asociada más fuertemente a este tipo de sitios. Normalmente pensamos que allá en la sierra es donde están los venados, allá en la sierra es donde está la fauna, cuando en realidad nos hemos apropiado de los mejores sitios, de los sitios más productivos, y a la fauna no le ha quedado otra opción más que subsistir en lugares en los cuales no hacemos un uso tan intensivo como lo hacemos en los valles, donde realizamos asentamientos humanos, agricultura, carreteras y todo tipo de actividades pues con las cuales la fauna se dispersa o se aleja de este tipo de lugares. Las características de un valle, básicamente o primordialmente, como es el caso del valle Papigochi, son los pastizales. Es un ecosistema muy poco conocido, muy poco reconocido, incluso a nivel nacional se tienen regulaciones para el manejo forestal, para el manejo de manglares, para manejo de otro tipo de selvas, pero no se reconoce al pastizal como tal. Esto es porque fuera del norte, particularmente los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, los pastizales son inducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que son lugares en donde se desmontó la vegetación que ahí existía para plantar especies de gramíneas o de pastos para producir a la ganadería. Y esta visión, pues a nivel general ha llegado a pensar que los pastizales no son como si en tal un ecosistema natural. Son ecosistemas dominados por pastos. Muchos actualmente, pues estos sitios han sido donde se ha desarrollado más fácilmente la agricultura. Son sitios que también se están perdiendo por el avance de vegetación, de otro tipo de vegetación, como son arbustos, como son vegetación leñosa. ¿Por qué avanzan estas plantas? El pastizal estaba asociado directamente con incendios o con el pastoreo de grandes masas de mamíferos, como eran en aquellos años las migraciones de manadas de búfalos. Otras especies más residentes que también hacían uso fuerte del pastizal era el berrendo, del cual probablemente muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado a oír hablar. Sin embargo, es una especie que definitivamente la tuvimos en el valle y pues no sabemos desde qué años desapareció. Tal es así que los incendios eran parte natural del pasto,
Los pastos no algunas especies son anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen de la semilla que se va produciendo año con año. Y la mayoría de los pastos de estos sitios, que son los pastos más ecológicamente de más valor, más productivos, son perennes. ¿Qué quiere decir esto? Que son pastos cuya raíz la tenemos ahí en la tierra y que año con año está emergiendo su planta, pero la raíz la tenemos ahí siempre viva. Y estos pastos son muy resistentes a los incendios. Esos incendios son los que provocan que se beneficien el rebrote de estos pastos en las siguientes temporadas de lluvia, y ese mismo incendio son los que van combatiendo otras plantas como los gatuños, como otras especies leñosas que han ido tomando lugar y desplazando a los pastizales. Estos cambios pues se han dado muy fuertemente. Podríamos decir que la extracción de la leña ha reducido el desarrollo de vegetación leñosa, pero pues la leña en realidad se saca de árboles viejos, particularmente árboles secos. Entonces, pues esto sí ha traído sus consecuencias, como por ejemplo la desaparición del carpintero imperial, el cual es un ave del tamaño de un cuervo, la cual para anidar pues necesitaba troncos muy gruesos, los cuales pues ya no los tenemos por extracción de madera o por otras cuestiones que se redujeron ese estrato que se refiere a árboles muy grandes, muy viejos. Es algo que perdimos y con ello perdimos al carpintero imperial. La importancia de los valles pues es de la vegetación en los valles, sobre todo el del pasto, es la captación de agua. ¿Qué quiere decir esto? La vegetación en la cuenca normalmente nos dicen, hombre, llovió mucho y salieron todos los arroyos corriendo. Pues sí, pero son arroyos que van corriendo con agua chocolate. Esa agua chocolate es el suelo que estamos perdiendo. Si tuviéramos una cubierta apropiada de pastos, esa agua sería cristalina, lo más cristalina posible, y la iríamos perdiendo poco a poco, y en el transcurso de eso pues nos estaría alimentando mantos freáticos, nos estuviera alimentando algunos cuerpos de agua o manantiales de los cuales dependía la fauna silvestre, los cuales pues ya no los tenemos con la misma frecuencia o la misma distribución que los teníamos anteriormente. Y bueno, una vez entendiendo un poco lo que son los valles, vamos a hablar de lo que es el establecimiento de las comunidades. ¿Qué requiere una persona para asentarse en un sitio, una familia? Pues es agua, primero que nada, primordialmente. Tener acceso a otros recursos como son la leña, terrenos donde se pueda cultivar. En el caso de Chihuahua, pues el pasto, que ha sido la base de la ganadería, y también un sitio donde se pueda cazar o donde se pudiera cazar en aquellos tiempos, ya que la fauna silvestre pues era un recurso muy valioso y necesario en algunos casos para el desarrollo de la población. Otras formas, otros usos eran que en aquellos tiempos pues la gente se movía, se transportaba de un lugar a otro y tenía que ir haciendo uso de los recursos que encontraba en el camino. No podía llevar todo lo que iba a estar en el camino, entonces también hacía uso de algunos recursos de temporada principalmente, y fuera de temporada, en los inviernos, pues la fauna silvestre, lo que se pudiera cazar, pues eran recursos muy apreciados para poder realizar viajes a través de estos lugares. Los platos típicos de la región, como podemos saber, pues son más enfocados hacia lo que es la conserva, carne seca, chile pasado, chacales, todo este tipo de alimentos que se les hace un proceso para poderlos consumir a largo plazo. ¿Esto por qué? Porque pues a diferencia de otros lugares del país, aquí en el norte con los inviernos pues no podemos estar produciendo a lo largo del año como en otros estados alimento fresco, así es de que pues nos hemos enfocado en la alimentación de nosotros. Los platos típicos han ido mucho en ese sentido. A grandes rasgos, pues estas son las especies que distinguían estos valles. Por ahí nos estará faltando el berrendo, el cual es una especie
aún lo tenemos distribuido naturalmente en el estado de Chihuahua. En México se cuenta con algunas otras poblaciones, pero estas poblaciones han sido introducidas. En Chihuahua tenemos la única población natural de berrendo, el cual pues ya está restringido a algunos sitios muy específicos. No cruza carreteras, no cruza montañas, lo tenemos por ahí en algunos valles, principalmente valles desérticos, y pues es una especie que no sabemos en qué momento se nos desapareció de los valles de más hacia el oeste, centro, oeste del estado. Ahorita actualmente pues seguimos teniendo algunas especies de las cuales podemos hacer uso, como son las aves acuáticas migratorias, las cuales se han adaptado perfectamente bien a la agricultura y a los cuerpos de agua que actualmente tenemos. Entonces pues si bien no se han sido beneficiadas, pues se han adaptado a estas condiciones y por ahí podemos hacer uso de esta fauna. El caso del venado cola blanca, el pecarí de collar o jabalí, el guajolote silvestre, pues son especies que todavía las tenemos disponibles en las zonas montañosas y pues son poblaciones estables de las cuales hemos seguido haciendo uso. Pero como lo mencionábamos inicialmente, estas especies ya no las tenemos en las partes planas o en las áreas de mayor uso por la gente, ya las tenemos un poquito más desplazadas hacia las áreas de la montaña, ¿no? Hacia la sierra. En grandes cantidades pues no tenemos ninguna especie que pueda ser características de los que eran los valles, ¿no? Que por ahí podemos ver en algunos documentales en las sabanas donde las especies se agrupan en manadas muy grandes y son varias especies las que tienen este comportamiento, pero pues bueno, actualmente tenemos comunidades de estas especies distribuidas a lo largo de las cuencas.